Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Bienvenidos a Charlando entre Hermanos. Hoy, un video especial, tenemos a nuestro querido hermano Alejandro Luis Huerta. Muchas gracias, hermano. Bueno, mucho gusto, Juanjo, por estar acá y por charlar entre hermanos. No sé por dónde vamos ahí, pero bueno, vayamos. Vayamos y empecemos. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, todos los hermanos de la iglesia a la cual concurrimos son importantísimos. Todos tienen su lucha, todos tienen su camino y todos tienen sus experiencias. Hoy, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de hablar con uno de los hermanos que tiene muchísima experiencia y muchísimo camino y muchísimo trabajo. No se trata ni de agasajar ni de tratar de tirar flores, simplemente de reconocer. Y el hermano acá presente tiene muchísimo para hablarnos acerca de la iglesia a la cual representamos, de la cual Dios nos puso para estar unidos unos y otros y marchar en este peregrinar acá en Uruguay. Alejandro Luis Huerta, ¿desde cuándo sos cristiano? Bueno, primero que nada, déjame saludar a la audiencia, a los amigos que estén ahí, hermanos. Un saludo y bueno, privilegio poder compartir este rato con ustedes. Bueno, yo nací en una familia cristiana, pero a los 13 años, en mi casa, acepté a Cristo como mi Salvador personal. A los 13 años tengo bien claro una situación un poquito compleja ahí que mi padre tuvo que corregir a mi hermano menor, lo corrigió bien y yo lo quise defender, me metí en el medio y la consecuencia fue que mi padre nos rezongó a los dos como corresponde. Y nos fuimos en penitencia a nuestro cuarto y yo me fui con mucha bronca. Pero estaba ahí sentado y me pasaron por la mente un montón de versículos y cosas que yo había aprendido en la escuela dominical y dije, no, yo estuve mal, tengo que ir a pedirle perdón a mi padre. Y cuando me iba a levantar para eso, sentí como algo me dijo, pero aún vos no le pediste perdón a Jesús por tus pecados. Me di cuenta que primero tenía que pedirle perdón a Dios y me di cuenta de que sabía mucha cosa, que estuve muchos años entre la iglesia, pero no era cristiano. Y ahí me arrodillé a los pies de mi cama, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón, realmente tengo bien claro ese día. Salí de ahí, fui a mi padre, le dije, papá, quiero pedirte perdón por lo que pasó, yo estuve mal, pero además quiero contarte que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, mi padre está acá. El señor Luis, tuvimos una entrevista con él. Ahí está. Y bueno, eso que empezó con un rezongo, en un momento tenso, terminó con un abrazo, con lágrimas y bueno, recordando ese día que lo tengo bien claro que yo acepté a Cristo, tenía 13 años. ¿Y tu hermano? Bueno, mi hermano demoró un poco más. Él aceptó a Cristo quizás con 16, 17 años en un campamento después, ¿no? Ahora él ya está con el Señor. Fue un hermano que por un accidente a los 30 años más o menos, 27 años, perdón, 30 tenía yo, perdió su vida. ¿Se adelantó? ¿Se adelantó? Sí, se fue adelantó. Hace rato ya que está. Y estamos haciendo una espera para poder estar allá, es importante. ¿Qué cantidad de testimonio se está vislumbrando? Porque este video de charla entre hermanos lo estamos dando en un lugar especial, en un momento especial, que es un campamento, en este caso para varones, y como podrán saber acá, hermanos, ya hemos subido varias entrevistas de varios hermanos en los cuales están congregados aquí. Y están congregados bajo el nombre de una iglesia. Y esa iglesia es una iglesia que no tiene nombre. ¿Cómo puedes definir a la iglesia a la cual tú perteneces, Alejandro? Si yo tengo que definirla, para mí es una iglesia cristiana evangélica, que es el nombre más escritural, si se quiere. Porque en definitiva, iglesia, no hay que explicar mucho, somos una iglesia. Cristiana, porque vivimos a Cristo. Evangélica, porque predicamos el evangelio. No hay ninguna otra complicación más con el tema del nombre. Ahora, denominacionalmente, otras denominaciones, como no teníamos un nombre, éramos iglesia evangélica, nos pusieron los hermanos libres, como que no están debajo de ningún concilio, debajo de ninguna estructura, de ninguna cúpula, no hay un jefe que es el que manda más y ahí abajo todos obedecen. Entonces cada iglesia tiene su independencia, pero a su vez una interdependencia. Tenemos un relacionamiento que hacemos muchas cosas juntos, pero cada iglesia tiene su
su autonomía, su liderazgo, aprendemos juntos. Por eso, de denominación, bueno, nos conocen como hermanos libres, a mí no me molesta, pero sí entiendo que el nombre más correcto es una iglesia cristiana evangélica. Iglesia, somos el pueblo de Dios, cristiana, vivimos a Cristo, y evangélica porque predicamos el Evangelio. Vamos de lo micro a lo macro, porque sé que hay mucho para hablar y a veces mucho tiempo en esto. Y uno quiere aprovechar cada segundo. ¿En qué iglesia te congregas? En este momento estoy en la iglesia cristiana evangélica que se encuentra en la zona, en el barrio de Manga. ¿Cuál es la dirección? José Belloni, 4991, entre Previsión y Capitán La Costa. El domingo pasado estuvimos con mi familia, con Carla Pinto, mis hijos y mi madre, explotaba esa iglesia. Sí, gracias a Dios. Es una obra, la verdad, es decir, que ha llevado su tiempo. Hoy hablando con tu papá, que fue uno de los que Dios puso para empezar esa iglesia junto a otros hermanos, donde hablaba de un galponcito, y después de un alquiler, y después que compraron algo, y después que agrandaron. Van a tener que seguir agrandando, no sé si sigue así bendiciendo. Sí, gracias a Dios. Y bueno, tenemos unos proyectos para hacer. Y lo interesante es que mi padre fue uno de los fundadores, pero nunca fue pastor de la iglesia. Si bien nosotros no tenemos un pastor, tenemos un cuerpo de ancianos, yo sí hago la tarea pastoral, soy pastor, pero no soy el pastor dentro de la iglesia. Soy quien hace la tarea pastoral, trabajo a tiempo completo, ya hace por muchos años. En esa iglesia donde Dios nos mostró a mí y a mi esposa para trabajar como una base, pero después en diferentes áreas más de ministerio. Y yo estoy sujeto a la autoridad de los demás ancianos. Somos 4 ancianos y ellos están sujetos a mi autoridad y yo sujeto a la autoridad de ellos y tenemos un equipo de liderazgo precioso con varios diáconos, colaboradores que disfrutamos de trabajar juntos, ¿no? Eso es una pequeña gran diferencia, por ejemplo, de otras organizaciones eclesiásticas donde se habla de un pastor principal. Sí, cosa que yo respeto lo que cada uno decida hacer. No me gusta criticar o decir que eso está mal y nosotros estamos bien, o ellos están bien, nosotros mal. Eso es un tema que cada uno delante del Señor, según lo que entiende a la luz de la Biblia, es lo que tiene que hacer y en definitiva el que va a pasar raya al final va a ser el Señor. Nosotros hagamos lo que entendemos y hagamos lo mejor posible. Como manifestó ayer en la entrevista que también se va a subir al canal o se subió de Ken Russell cuando habla de los ancianos de cada iglesia, no habla en particular. Claro. La Biblia siempre habla de pluralidad en el liderazgo. Después, bueno, nosotros entendemos eso. Y somos responsables por practicar lo que entendemos. En esencia la iglesia es un organismo vivo, Pablo siempre lo manifestaba, es un cuerpo donde existe una persona principal y por la cual todos estamos sometidos, que es la roca. Es Cristo, o sea, la autoridad máxima es la palabra de Dios, es la Biblia. Cristo es la cabeza. Entonces, somos su iglesia, somos su pueblo, que Él nos ha dejado su palabra como autoridad, donde nos muestra la autoridad de Dios para ponerla en práctica. Eso me hablaste de Manga. Cada iglesia de la organización o de las hermanas que congregan las iglesias de los hermanos, ¿verdad? Tienen sus ancianos o su anciano. ¿Hay vinculación? Sí, por supuesto. Sí. Acá en Uruguay, ¿verdad? En Uruguay y en el mundo entero. Ahora vamos para el mundo entero, pero en particular en Uruguay. ¿Tenés conocimiento más o menos cuántas iglesias hay? Yo defino esto de esta manera. Más o menos tenemos unos 40 puntos de predicación. Después hay unas 25 iglesias que funcionan como iglesia. Después hay otros testimonios más pequeños, iglesias nuevas, lugares nuevos se están plantando y que están creciendo. Entonces, para nosotros, ¿no? Un lugar donde se congregan 3, 4 personas, que es un lugar, un testimonio que está empezando, no es una iglesia.
Para que haya una iglesia, tienen que estar las autoridades, tienen que estar los dones funcionando, tiene que, lo que es la exposición del Evangelio, o sea, hay determinadas características para que una iglesia pueda funcionar en forma independiente, ¿no? Entonces, por eso, Vamos a suponer que tenemos a esos grandes hermanos que todo empieza con lo micro, como empezó tu papá, no, por supuesto, claro. ¿verdad? Y continúa, como vimos lo del domingo, y con esos proyectos que mencionaste que capaz que es de agrandar. Sí, sí. Los que empiezan acá en Uruguay, ¿qué pasos tienen que hacer en particular? Es decir, y cómo se van expandiendo y se van vinculando con la iglesia en general de los hermanos en Uruguay. Y bueno, por ejemplo, para contestarte la pregunta con algo práctico, nos hemos propuesto en plantar 3 iglesias en diferentes lugares. Uno de ellos es en Durazno. Hay un grupo de hermanos de diferentes iglesias que nos juntamos para programar. Y bueno, oramos, pensamos en un lugar y estamos haciendo avanzadas. Hemos hecho actividades evangelísticas, hemos contactado gente, se ha convertido diferentes personas, otros que no se estaban congregando en ningún lado por diferentes razones, bueno, se han acercado. Y hacemos esa tarea en conjunto, entre varias iglesias. Cuando nos juntamos, somos varios, se potencian los recursos, tanto humanos, económicos, herramientas que podemos tener. Entonces, por eso es una bendición poder trabajar en conjunto. Donde estamos vos y yo ahora, y es el Campamento Cristiano Alfa, no es de una iglesia sola. Hay 6 iglesias que son las dueñas jurídicamente. Es una copropiedad. Entonces estamos entre todos ahí, ¿no? Porque uno solo no puede hacer un proyecto así. Y en la comunión nos bendice el crecimiento, el estar juntos, el trabajar, el avanzar, el ver que la obra crece. Y estar velando en conjunto. Sí. Y que cada iglesia también se sienta apoyada con ese grupo de gente, además de tener el Espíritu Santo cada una, y guiarse con los dones que Dios da a la iglesia, también sentirse un cuerpo unido. Porque somos una familia y, como hemos visto, varios testimonios, no solo el que predica o el anciano o los ancianos dan esa unión a la iglesia, sino también ese cuerpo mágico al ayudar a cada uno de los hermanos que está yendo a la iglesia. Y se han levantado varios hermanos gracias al cariño y el amor de todos los hermanos, ¿verdad? Sí, el concepto de familia es el concepto más importante en la iglesia. Es más, dice ese salmo que Dios hace habitar en familia al huérfano. Y muchas veces la familia de la fe está más cerca que la familia de la sangre. Si será así. Muchas veces pasa eso. Y a veces el hermano que está en esa familia de la sangre y siendo cristiano y no teniendo familia que no es cristiana, lamentablemente a veces hay muchas luchas. Y la esencia del cristiano es dar luz, amar y respetar a los padres y a todos los familiares. Pero a veces el diablo, el maligno, utiliza a veces a los más cercanos para hacer caer a ese cristiano. Pero con amor todo se soluciona. Con oración y con Cristo todo se soluciona. Sabemos, estimadísimo hermano, que hace tiempo están haciendo, en primer lugar, cada iglesia, por ejemplo, de Manga, tiene su página de internet. Manga se llama icemanga.com. ice.manga. icemanga.com. Ahí pueden encontrar la dirección, los horarios de las reuniones. Todo. Está muy bien condensado. Y también por YouTube pueden ver las predicaciones. Resplandor Contenidos. Como estábamos hablando de un miembro de Manga, también se desarrollan actividades que son muy nutritivas. Ayer me habían manifestado la actividad de jóvenes, la reunión de mujeres, la reunión de estudio y de oración. Sinceramente, cuando fui a participar en la reunión de estudio y de oración, Alejandro, es algo que muchos hermanos, yendo a varias iglesias, necesitan. Y a veces cuando no están esas reuniones de oraciones, dicen, extraño porque acá no se hacen las reuniones de oraciones. Porque es un momento de vínculo directo de ese cuerpo con el Padre.
Y cuando fui a Manga, en las reuniones especiales de oración, que siempre van mezcladas con la de estudio, ¿verdad? Claro, es un miércoles al mes y un viernes al mes tenemos reunión solamente de oración. Donde ahí cada uno se va, es decir, en grupos de la iglesia se van a determinados salones y cada uno expresa su voluntad libremente con el Padre y es maravilloso. La verdad, lo felicito en ese sentido. También hay reuniones, por ejemplo, para matrimonios, ¿verdad? Sí, para matrimonios, actividad para adolescentes, para niños, aún más, para un grupo de 50 para arriba, que es una reunión para gente más grande, pero con una dinámica juvenil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una estructura, con una reunión más desestructurada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y realmente le hace mucho bien a hermanos grandes tener un tiempo juntos y comer algo, estudiar la palabra de Dios, orar, consejos, cantar. Es un tiempo muy bueno para eso también. Y el apoyo social a la zona de Manga, el ir en los ómnibus a buscar a personas, niños o adolescentes que los papás aceptan para que vengan a la iglesia y puedan tener los beneficios, porque la iglesia da determinados beneficios a las personas que van, ¿no? Te digo un ejemplo, durante el tiempo de la pandemia, cuando muchas iglesias estaban cerradas, nuestra iglesia estaba abierta desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 8. Porque a la mañana había un grupo grande que iba a cocinar, a hacer viandas, y después a eso de las 10:30, 11 iba otro grupo a repartir esas viandas, que es unas 180, 200 viandas, a familias de los chicos de la escuela dominical y gente del barrio, y se terminaba todo eso como a las 2:30, 3 de la tarde. Después venían a las 5 de la tarde otro grupo que era lo que hacía la proyección de la reunión, y venían 4 o 5 hermanos, el que habla, el que dirige, los músicos, eso, a proyectar la reunión a través del canal para que los hermanos pudieran estar. Y realmente, en el tiempo de la pandemia, yo creo que la iglesia estuvo más abierta los domingos que en domingo normal. Y dentro de las actividades también de la iglesia, te voy a dar una indiscreción sin tratar de sacar los premios celestiales, como dice, porque a veces cuando hace la mano derecha no sepa tu izquierda, pero sé que muchos miembros de la iglesia de Manga, y hace mucho tiempo, incluyéndote, han ayudado a construir casas de hermanos. Siempre que se puede hay diferentes tipos de ayuda, ¿no? Uno también en eso tiene que ser astuto y que realmente la ayuda sea a quien lo necesita y no para quien se acerca a la iglesia para recibir una ayuda. Ahí estás entrando a un tema, ya empezamos a hablar, hay varias cosas. Si ponemos en la mesa para hablar 10.000 cosas, ya los apóstoles manifestaban a las viudas mayores de 60 años y que sean realmente cristianas, las que son menores de 60, no estoy hablando de, pero ya establecían determinados parámetros. Las menores de 60 años, si tuvieran familia cristiana, sean estos los que sustenten y ayuden a sus propios familiares, porque si no serían peores que un incrédulo, ¿verdad? Sí, uno como iglesia tiene que hacer el trabajo social, apoyar en la medida que la iglesia lo puede hacer. No siempre la iglesia lo puede hacer, porque también la iglesia está compuesta por uruguayos que trabajan, que tienen sus problemas económicos, que tienen sus problemas... Pero hay gente que es muy generosa para compartir. Ahora, una cosa hay que tener claro. El Estado tiene su responsabilidad de hacer esa ayuda social. Pero el Estado no puede predicar el Evangelio. Hay organizaciones, ONG, que pueden hacer la obra social mucho mejor que la iglesia. Pero las organizaciones y el Estado no pueden predicar el Evangelio. Entonces, la responsabilidad mayor, la mejor obra social, el milagro más grande que se puede hacer en una vida es que una vida sea enfrentada con la obra de Cristo, con el amor de Cristo, con el perdón que Cristo quiere dar, reconociendo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue por amor, para aquellos que aún no tienen a Cristo, recibir a Jesús en su corazón y cambiar sus vidas con un impacto que es de adentro hacia afuera. Eso lo hace la iglesia.
Entonces, cuando ese mensaje transforma una vida, y uno después ve personas que por diferentes situaciones pasan por crisis, y bueno, la iglesia está para ayudar, pero la iglesia no está para solucionar los problemas sociales de todo el mundo. Hermano, y ahí estamos en un tema interesante, ¿no? Sabemos que Dios hace llegar a la iglesia, es decir, Dios hace llegar a las personas al conocimiento de la palabra por varios factores, porque nos has pasado a cada uno. A vos te apretó el problema de tu papá, a un hermano lo aprieta una cosa, a uno le aprieta otra y vamos por determinadas cuestiones, ¿verdad? El rol de la iglesia, en esencia, es recibir y, bueno, acercar la persona a Dios para que escuche esas necesidades y predicarle el Evangelio, darle el Espíritu Santo, salvarlo, ¿verdad? Por el conocimiento que nosotros tenemos y hacer que Dios siga bendiciendo en su vida. A veces, y ahí está el punto que has manifestado, es bueno ir creciendo espiritualmente. Y cada vez que vamos creciendo espiritualmente nos damos cuenta de algo, que ir a la iglesia no es para, que a veces lo hacemos, para ir a buscar panes y peces, sino para buscar un crecimiento para que lleguemos a la estatura y a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y actuando de esa forma nos ayudamos a nosotros mismos, a nuestra familia y a la iglesia. O si querés, a la iglesia, a la familia y por último a nosotros mismos, porque Dios hace milagros. Y tener paciencia en una vida que sí es complicada y batalla constantemente para que tú, cristiano, tú, cristiana, puedas decaer. Lo que manifestaste en la prédica, que va a ser subida en el canal, ya la pueden ver en algún momento determinado. Lo de la escalera mecánica me fascinó. De retroceder, porque es más, el estancamiento es muy relativo. Siempre digo lo mismo, es como que subir una escalera mecánica, pero al revés, ¿no? Creo que todos hemos probado alguna vez. Y si vas por la mitad y te cansas, voy a descansar, ¿qué pasa? Bajás. En la vida espiritual no hay estancamiento. O se sube o se baja. Lo que podés sentir es ese adormecimiento que no te permite ver que estás bajando. Y parece que estoy estancado. No, no estás estancado. Estás bajando. Y tenemos que tener cuidado con eso, más de lo que pensamos. Eso nos puede llevar también a darnos por vencido. Estuvo muy bueno. Es decir, ir caminando para arriba en una escalera mecánica que va bajando es o subís y es eso, o vas creciendo, porque si te estancás como cristiano, en la escalera mecánica no te quedás parado en la mitad de la escalera, ¿verdad? Descendés. Entonces siempre es bueno ir creciendo en lo particular, leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, haciendo la cena y por supuesto la primera entrada es el arrepentimiento y el convertirse, arrepentidos y convertidos en el Señor para seguir avanzando. Pero hay luchas, a veces algunas que vienen de afuera y a veces hay luchas que la iglesia tiene que superar con amor y protección. ¿Qué conocimiento tiene en la iglesia nuestra más o menos de algún tipo de perjuicio que los de afuera le han querido hacer? Si es que ha pasado algo. Puntualmente, en la iglesia, en el barrio donde estamos, la gente nos conoce hace muchos años, somos una iglesia respetada, no tenemos... Lo que la iglesia está siendo atacada en general, por cosas, por sistemas. La Agenda 2030, por decir algo que resume muchas cosas y que, bueno, eso hace que peligremos y peligre la iglesia en su constitución, ¿verdad? Porque pueden generar un peligro de odio cuando la iglesia en ningún momento quiere generar peligro de odio por esa famosa Agenda 2030, ¿verdad? La iglesia no odia a nadie. Es más, hay una premisa que a mí me gusta usar, que algunos dicen que no es correcta, pero allá ellos, si está bien, lo respeto. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Entonces, como Dios ama al pecador, nosotros como cristianos tenemos que amar al pecador.
Ahora, no por eso todo está de acuerdo con lo que hace. En el principio de tolerancia, antes era yo puedo ser tu amigo, puedo estar contigo, puedo aceptarte como persona, pero no necesariamente tengo que compartir tus conductas. Antes la tolerancia pasaba por ahí. Ahora, si uno no comparte las conductas de una persona y no está de acuerdo con su proceder, es un intolerante. Entonces, la intolerancia para algunos no es intolerancia para otros en la misma situación, es según del lado del mostrador en el que estés. Entonces, Dios dice, ama a la persona, pero no ama tu conducta, no ama tu estilo de vida, no ama tu forma de vida. Y yo como cristiano también tengo que hacer lo mismo. No amo la forma de vida de la persona, la conducta de la persona. Pero sí, como Cristo mandó amar a todos, tengo que amar a la persona para que el Evangelio, el mensaje de Dios, pueda realmente cambiar su vida. Entonces, ese es lo que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Vivir eso. El amor de Dios en mi vida, hacérselo llegar a los demás. Pero ser claro que con algunas conductas y algunas prácticas y normas que el mundo quiere imponer, no estamos de acuerdo. Y eso es una persecución contra la iglesia. Entonces tenemos que marcar esa diferencia, es decir, no, la posición nuestra es esto. Le gusta a quien le guste, le caiga bien a quien le caiga bien. Uno no está en la vida, en la iglesia, para hacerle simpático a nadie. Por poner algo que me imagino que todo uruguayo va a estar de acuerdo en el asunto, y cuando se habló del tema de este punto, hay legislaciones que están pensando la libertad sexual de elección de los niños en la elección, que pueda tener relaciones con quien quiera. Hay una diputada en España que ya ha dado varias conferencias y apunta para que así logre. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Y se repite en muchos países de vuestra región, y también lo estamos viendo en España, que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niñes, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Y en la Biblia protegemos la niñez, Dios protege la niñez, la inocencia. Es decir, este mundo está avanzando y todos conocemos cómo es la situación. Entonces, la iglesia en esencia es luz para un estado sano, porque no hay nada que Dios quiera para que perjudique al ser humano, sino que le quiere dar la posibilidad de poder ser salvo y salir de una generación que lamentablemente lo único que busca es perjudicar al otro y no amarse unos al otro, sino destruirse. Lo vemos con las guerras. ¿Tienes conocimiento? Sé que tienes a nivel internacional relacionamiento con nuestros hermanos de alguna persecución política o de cárcel. Hay montones, muchas. En el exterior, en muchos países. Países por persecución comunista, por persecución religiosa, Camboya, India, en los lugares que estuve hace poco. Uno va a países donde el comunismo es el centro. El comunismo niega a Dios. Entonces, más allá de un color político, es una posición religiosa. Porque uno tiene que tener una visión más macro de la situación. El enemigo, Satanás, está moviéndose en este mundo para romper todo lo que es que venga de Dios. Entonces, dos instituciones que formó Dios. La primera es la familia. La familia es una institución formada por Dios desde el Génesis. Y en el Nuevo Testamento, la otra gran institución que Dios formó es la iglesia.
todo lo que el enemigo quiere hacer apunta a destruir la iglesia y a destruir la familia. Y lo ha logrado, se está destruyendo la familia y te quieren pintar que hay familias de diferentes características, ¿no? 2 madres, 2 padres, una madre, un padre. O sea, el propósito es ir directamente contra todo lo que Dios estableció, contra todo lo que Dios dijo. Entonces, la pedofilia, hoy quieren decir que eso es una expresión de la sexualidad. Entonces, y hay charlas en Europa donde ya hay países como Suiza y eso que se tiene hasta media sanción parlamentaria, la pedofilia. Y es lo que se viene. Y es una agenda que habló del aborto, que habló del matrimonio igualitario, que está ahora con la eutanasia, que después viene el tema de la pedofilia. O sea, es todo lo que va en contra de lo que Dios ha formado. Y va a encaminarse a cerrar ventanitas e iglesias porque molesta. Sí, y porque uno puede quizás hablar algo en contra de la Agenda 2030 y se podrá levantar ahí algún juez, algún fiscal, algún abogado o alguno de estos que le gusta armar lío para levantar y bueno, y bienvenido sea. Antes de pasar de nuevo a nivel internacional, la iglesia tiene movimientos y ruedas y carpas, ¿no? Y la iglesia se le llama, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me puedes explicar a qué se trata de esto que van en el ómnibus y arman una carpa, van por zonas? Sí, lo que llamamos un ministerio evangelístico que es Carpa del Encuentro. Que también tiene una página en YouTube. También, y un canal. Ahí está. Carpa del Encuentro. Bien. .uy. Y en Facebook también, o sea, quien busca por Carpa del Encuentro lo va a encontrar. Es un ministerio evangelístico, salimos a diferentes ciudades, 4 semanas en febrero y 1 semana en las vacaciones de septiembre, armando una estructura muy grande y con mucha gente joven y gente que se mueve para compartir el evangelio. ¿Desde cuándo se están llevando? Y que con Elizabeth, mi esposa, que ya está con el Señor, le dimos esta forma de ministerio, fue desde el año 98 más o menos, 99. ¿De ahí se forjó con tu esposa? Exacto. Era una carpa más sencilla, un camioncito que está por acá. ¿Por dónde arrancaron? Y Está enfrente del ómnibus allí. Sí, y arrancamos, me acuerdo que Villa del Carmen, Trinidad, después seguimos a Paysandú, después al otro año hicimos el Carmen, Trinidad, Paysandú, Tacuarembó, y ya después fuimos haciendo ciclos de 3 años en cada lugar. Con el fin de, ¿en esos lugares ya había iglesias nuestras o no había iglesias nuestras? Generalmente se trabaja con iglesias que ya están para potenciar la iglesia y para que después los frutos queden en ese lugar. Si hay algún hermano o hermana que debe de conocer, que está en una determinada ciudad del país y quiere que vaya a la carpas, ¿con quién se tiene que contactar? Bueno, el tema es, ¿Cómo es siempre es a través de una iglesia, ¿no? No hacemos cosas Sí, te estamos hablando de personales, iglesia, ¿no? hablando de iglesia. Bueno, ahí en la página web me pueden escribir o a mi dirección, mi teléfono, el 099 10 24 09. Pero es un ministerio que está dentro de la estructura de las iglesias de los hermanos, con 2 coches bíblicos, con una carpa muy grande, y lo tenemos a hacer actividades para niños, para adultos. Estuvimos ahora este año en Colonia, en Tacuarembó, en Villa del Carmen, departamento de Durazno, y en San Carlos, aquí en Maldonado. La iglesia nuestra de Uruguay también tiene misioneros. Exacto. Tiene Por ejemplo, algunos que trabajan acá en Uruguay y otros que trabajan en el exterior. Hay 3 familias trabajando en Nuevas Tribus, uno en Nuevas Tribus y otro con otro ministerio que también está dentro de la selva y en el Mato Grosso, en el Amazonas también. También compartiendo en sus lugares bastante complejos, compartiendo el evangelio con los indígenas, ¿no? también, ahora en esta semana también, además de expandirse, la iglesia de Uruguay, por ejemplo, tiene actividad donde las congrega. Por ejemplo, ahora tenemos un congreso donde están invitados todas las iglesias a una iglesia que está en el barrio La Espada, ¿verdad? En Rafo, Molinos de Rafo 812, es Rafo casi Millán, donde es un poco la convocatoria más amplia, mayor que tenemos durante el año, ¿no? Bien. Jueves, viernes y sábado. La vida del cristiano
Y la vida de la iglesia, además de sanear y tratar de curar, no garantiza tampoco que existan cristianos que mantengan su nivel toda la vida. Pueden ir con ciclos. Lo ideal es mantenerse siempre con un nivel espiritual determinado, pero puede ser que caiga, ¿verdad? Y ahí pueden generarse determinados conflictos como pasaron en la iglesia primitiva, con males entendidos, con confusiones. Yo le llamo, para la resolución de esos problemas, no he manifestado el debido proceso cristiano para resolverlo. Capaz que nunca lo escuchaste. Si, que donde dice, si hay un hermano, habla aparte, llama a otros dos hermanos, después habla a la iglesia, etc. Hay como un debido proceso cristiano. La iglesia también es parte y soporte para solucionar esos problemas dentro de los hermanos y a su vez también para solucionar el carácter de los hermanos dentro de la familia cuando hay problemas familiares. Mira, mi marido, por eso cuando habla Pablo a la iglesia, pero no hay unos sabios que puedan resolver el asunto entre ustedes, que tienen que ir a los de afuera para resolver los problemas, ¿verdad? Entonces la iglesia en esencia es parte esencial para resolver problemas internos de cada uno y bueno, y tratar de resolverlos. ¿Te acuerdas de alguno medio, si es que pasó en la iglesia, que te haya llamado la atención? Y problemas de todos los colores, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo qué sé, los problemas de relaciones interpersonales que afectan en el diario vivir, sin duda que, no que me sorprendan, digo, pero lo que uno si lo quiere solucionar tiene que ir a la Biblia, tiene que ir a ver qué es lo que Dios dice. Y lo que sí podemos decir es que Dios tiene una respuesta para todas las situaciones. Porque Dios se mueve en base a principios. ¿Y qué es lo que uno tiene que aplicar? Por ejemplo, en la Biblia no dice en ningún lado que no hay que fumar. Pero hay un principio que dice, hay que cuidar tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, está mal fumar, está mal la gula, comer en exceso, está mal tomar, está mal cuando uno sigue a ser dependiente del mate de tal manera que dice, si no tomo mate me duele la cabeza. Es una adicción. Entonces uno no está cuidando el cuerpo. Entonces, Cristo nos llamó a libertad. por eso, Y si no, quedamos presos de esa. ahí está, por eso a lo que voy es a esto. Hay principios que Dios deja en su palabra para solucionar y enfrentar cada situación. Entonces, no voy a mencionarte un problema en particular. Lo que sí sé es que algunos han sido muy complejos, de relacionamiento entre hermanos, entre padres e hijos, entre madre, entre suegra y nuera. Hay situaciones. Entre colegas de ministerio también. ¿Los problemas de la iglesia se arreglan en la iglesia? Totalmente. Bien. Si se quiere, se pueden arreglar iglesias. Y si una iglesia necesita la ayuda de otros ancianos para resolver el problema, También hay iglesias más pequeñas que no tienen la experiencia para resolver determinadas situaciones y piden consejo a iglesias donde hay hermanos con un poco más de experiencia. Y eso es una dinámica que se da y bendice a la iglesia. es parte de la función orgánica de la iglesia para ayudarnos los unos a los otros. Y hay dos cosas muy positivas ahí. Uno, cuando uno reconoce que necesita ayuda. Entonces, cuando uno reconoce que necesita ayuda, puede encontrar ayuda. Y otra es cuando el que puede ayudar, ayuda desde el púlpito de la humildad y no desde el púlpito de que yo soy superior a vos, por eso vengo a darte una mano. O sea, vengo a ponerme al lado tuyo para ver juntos de qué manera podemos solucionar la situación. Un testimonio en la iglesia allá de Manga de un hermano que manifestaba que había cometido un error y se había apartado. Y se acuerda que en ese momento él sabía que estaba mal, pero se acuerda cuando fue un hermano y le puso, estoy acá, ¿qué pasa? Y después volvió. Claro, la vida cristiana no es para vivirla solos. En el sentido de tener un apoyo, que Dios siempre pone a alguien al lado para ayudarnos a caminar. Muy bien. ¿Cuánto tiene de historia la iglesia nuestra acá en Uruguay? Si tenés conocimiento. Si mal no recuerdo, creo que el año 1882 o algo así. ¿En dónde? Hermanos, el hermano Enrique Edwin, que vino inglés a Buenos Aires
de Buenos Aires saltaba a Montevideo, por así decirlo, a predicar el Evangelio también cuando no había nada. En la cachila aquella famosa. Eso fue un poquito más adelante. Entonces, este hermano empezó a predicar, después vinieron unas misioneras, hermanas, que son las que plantaron la iglesia de Reducto, y bueno... ¿La así- primera en Montevideo fue Reducto? No. La primera en Montevideo fue una iglesia que estaba en el centro, que hoy ya no existe. Reducto este año cumple 100 años, en noviembre. Pero así, de ese hermano que vino a Buenos Aires y utilizaba su estadía, su tiempo, compartía con Montevideo y empezó a predicar el Evangelio. Ahí se empezó a crecer, o sea, a convertirse, y bueno, misioneros locales, misioneros que vienen de Canadá, de Inglaterra, de Escocia, después de diferentes lugares, de Irlanda, a plantar diferentes iglesias. ¿Te acuerdas de la iglesia de Pando tú? Me acuerdo. ¿Alguien te acuerda ahí? Nombres no me pidas, ¿No? porque hace muchos años. Sí me acuerdo de Enrique Acosta y bueno. De Omar Barbosa y de todo. Entonces digo, capaz que Omar Barbosa, ahora que me lo nombrás me suena, pero claro, Don Felice, dice que también andaba por ahí, un nombre medio Don conocido. Felice Garabelli, sí, que uno de los ancianos le dice la espada. Pero ya te digo, cuando la iglesia de Pando dejó de existir, por decirlo de alguna manera, yo era muy chico todavía, tampoco, no sé ni qué año estamos hablando, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, sí. A nivel internacional sé que fuiste a un congreso, porque nuestra iglesia también tiene congresos a nivel internacional. Hay un ¿Cómo es movimiento que se llama ABCM. Y es una página interna que se puede seguir también. Exacto, es Ahí. un movimiento que se, más o menos, hermanos en misión y en acción, que junta iglesias de más de 180 países. De las que denominan hermanos. Exacto. Y bueno, esta última vez me tocó estar, fui en Malasia, había ido 2 veces anteriores a Roma y uno a Alemania. Y bueno, ahí se junta un poco, en esta vez éramos 1200 de 104 países diferentes. Entonces ahí se junta todos los diferentes ministerios, informaciones, y bueno, uno sabe que hay montones de opciones para ir a predicar el Evangelio, para tener una experiencia misionera, para intercambiar ministerios, dones. Es una experiencia muy, pero muy buena. Bien. Terminamos el video, Alejandro, generalmente con las entrevistas entre charla entre hermanos, a veces con haciendo algunos ping-pong. A ver. ¿Está bien? Y donde, bueno, ahí decimos algunos conceptos y a ver qué opinión te da, ¿verdad? ¿Puede haber arrepentimiento sin pedir perdón? Arrepentimiento sin pedir perdón. Adiós. Lo que pasa es que si hay arrepentimiento te lleva a pedir perdón. Por eso diría que no. Sí. ¿Me explico? Ujú. Digo si entendí bien la pregunta. Porque si hay un verdadero arrepentimiento, necesariamente hay un perdón. ¿Por qué es importante el arrepentimiento en la vida cristiana? Y porque uno, si no se arrepiente... Usted empezaste hoy con las cosas obvias. Un montón de obviedades esta mañana. Cosas que son, ¿qué? Obvias. Y uno mira las caras de algunos y dice, ay, ¿qué escuchar esto? Pero bueno, mala suerte. En la predica que vamos a subir. Y esto no se trata de una obviedad, pero No, también no. es necesario saberlo. No, por eso, pero el arrepentimiento es lo que me da la posibilidad de encaminarme en todas las áreas, en lo secular, en lo espiritual, en el relacionamiento con quienes me rodean. Pero el arrepentimiento, cuando es genuino, produce cosas, produce cambios. Entre ellos pedir perdón. Ahora, también hay gente que pide perdón y no se arrepiente, ¿no? Entonces, a veces es mejor arrepentirte y callarte la boca y actuar en consecuencia que querer decir algo que realmente no lo sentís.
Son conceptos que están ahí importantes, porque a veces cuando se habla de la salvación se olvida de mencionar el arrepentimiento, por eso manifiesto. Engloba muchas cosas, bueno, pero también es una intimidad entre el Padre y los cristianos. Es necesario, sí, un cambio, es necesario una aceptación de señorío, ¿verdad? Es una donde considerar a Jesucristo como la roca fundamental, primicia para que tú, yo y todos seamos salvos es fundamental. Pero primero tenemos que arreglar las cuentas con el Padre y a reconocer en esa salvación, ¿verdad? Y en ese señorío que el Padre nos perdona no porque lo que somos, sino porque su Hijo derramó la sangre en la cruz por todos nosotros. Sí, o sea, nos perdona primero porque nos ama y porque ese amor le llevó a demostrar Dios que es el peor negociante de la historia. Porque Dios compró lo que no tenía valor al precio más caro y el precio lo fijó Él. Entonces, como negociante, humanamente hablando, es el peor de la historia. Porque compró algo que no servía para nada. Él fijó el precio más alto, y el precio más alto fue el mismo. Entonces, arrancando desde ahí, uno ve la gracia, ve la misericordia y decís, porque Dios me amó, tengo la posibilidad de acercarme al Padre. Y uno entra en ese gran camino y lo que debemos hacer es ser agradecidos. Exacto. La mejor forma de mostrar agradecimiento es siguiendo sus mandamientos, amándonos los unos a los dos. Por eso Cristo manifestó amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Te hago una historia chiquita que está dando vuelta ahora en internet, en particular, que es un hijo se novió con una muchacha y la muchacha era muy mala, porque la madre de ese niño o de ese muchacho no la aceptaba a la muchacha. No sé si conoces esa historia. No sé, a ver. Cuenta la historia de un joven francés, que estoy casi leyendo, como él escribió, muy amado por su madre, pero en sus años de juventud entró en inmoralidad. Él se enamoró ciegamente de una mujer igualmente inmoral, que logró acaparar su devoción completa. Este joven inmoral se enamoró de una mujer inmoral, pero la mujer acaparó su devoción completa. Cuando la madre trató de alejar a su hijo de dicha mujer debido a su condición de inmoralidad, esta otra mujer se enfureció y en su vida acusó a este hombre de que no le amaba e insistía que le demostrara su compromiso y su amor eliminando a su madre. El joven resistió la demanda de esta mujer hasta que una noche, estando embriagado, fue persuadido a que llevara a cabo ese crimen horrendo. De acuerdo con la historia, o mejor, de acuerdo con la leyenda, el hombre salió corriendo de su habitación, llegó a la casa de su madre que estaba cerca, la mató brutalmente hasta el punto que le sacó el corazón. Para llevarlo como prueba a su novia de que había llevado a cabo el crimen. Pero en la medida que él se apresuraba, después de haber hecho tal maldad, él se tropezó y se cayó encima del corazón de su madre que ya había sacado y que todavía sangraba. La leyenda dice que el corazón habló y que de repente preguntó: hijo, ¿te golpeaste? Barnhouse comenta
que esa es la manera como Dios ama. Si no lo crees, tú mira la cruz. En la cruz, viendo a sus crucificadores, el corazón de Cristo habló también. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El amor de Dios, dando a su Hijo, como tú manifestaste, es un amor por sobre todo. Y a veces los hermanos tenemos que entender que dio todo por nosotros, también nosotros tenemos que darlo todo por nuestros hermanos y por Dios. Y a veces esto que hablamos del debido proceso cristiano y los conflictos intercristianos, o los conflictos de soberbia, vanidad o de doctrina, ¿verdad? Que la solución de todo es mirar a Cristo como se manifestó hoy. Seguir sus mandamientos, amarnos, leer la Biblia. Si no tenemos conocimiento de la Biblia, pedirle a Dios conocimiento. Si no entendemos algo, nos unimos a otros hermanos que nos expliquen cosas que... Esa es la función en general que nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Qué planes tiene la iglesia hoy en día para el futuro en Uruguay? Y el plan eterno, seguir predicando el Evangelio. Y mantenerse en que el atractivo central de cada iglesia sea el mensaje de Cristo y no lo que el hombre pueda preparar como atractivo a la persona. Que Cristo sea el atractivo, el centro. Muy bien, porque no estamos para agradar a las personas, No. estamos para agradar a nuestro Dios. Señor. Muchas gracias, Alejandro Luis Huerta, por tus palabras, por tu charla. Y te diría algo más de esa última frase. ¿Sí? La iglesia no está para agradar a la gente, la iglesia está para confrontar a la gente. Y la palabra de Dios tiene que confrontarnos con nuestra realidad para producir cambios. Cuando perdemos eso, perdimos el norte. Así que bueno, un gusto conversar contigo, con los oyentes, y esperemos que pueda servir este tiempo para algo en la vida de cada uno de ustedes. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es vivir con sencillez, con humildad y con obediencia la vida cristiana y lo que Dios nos pide. Ese es el verdadero éxito en la vida. Gracias, Alejandro. Y la gente está bienvenida. Dios te bendiga. Gracias igualmente. Y la gente está bienvenida a ir a Manga y a cualquiera de las iglesias del mundo en la cual Cristo sea el centro de todo. Para el bien de cada uno, ¿verdad? Exacto. Muy Gracias. bien. Muy bien. ¿Está bien o no?